Entonces, de alguna manera, y ya resumiendo, donde podemos ver en el siguiente cuadro, acá se puede ver mejor lo que se mencionaba. Entonces decíamos que dependiendo de cuál de las dos proteína sea la que, mejor dicho, dependiendo de cuál de las dos variables sea la que limite la producción de la proteína cruda microbial, va a ser la que termine formándose. Acá, digamos, la que menor esté, la que esté limitando, va a ser la que defina el techo de producción de proteína cruda microbial. Sea que puede estar limitado por la cantidad o que puede estar limitado por la disponibilidad de energía metabólica fermentescible. Entonces, por eso, hace 2 o 3 slides atrás veíamos la importancia de ese acople y esa disponibilidad, tanto en cantidad como en cinética de la energía fermentescible, porque muchas veces podemos tener la cantidad, pero no la aprovechamos. Muy común, no digo que siempre sea así, pero es común en aquellos planteos donde la energía, donde las fracciones de A son grandes, de ese nitrógeno instantáneamente disponible, inclusive en aquellos que las fracciones de B1 son grandes, ahí son importantes. También puede estar limitado por la energía metabólica fermentescible. Entonces, cualquiera de las dos que tengan un límite van a ser las que van a marcar de alguna manera el techo de producción de proteína cruda microbial. De acuerdo al nitrógeno disponible, digamos, puede ser una situación, y si estudiamos y analizamos esta situación donde la proteína cruda microbial está limitada por el nitrógeno disponible, por la disponibilidad de nitrógeno, decíamos que esta va a estar en función de el A y el B efectivo, ¿no? Esto es lo que nos va a dar la masa de nitrógeno disponible para ser transformado en proteína cruda microbial, ¿no? Solamente estamos analizando en este caso desde cuando la disponibilidad de nitrógeno y de proteína es la limitante. Para el caso que la limitante sea la energía fermentescible, bueno, decíamos que si esta es menor a digamos, si la energía le pone un límite a la utilización del nitrógeno, podemos tener un ambiente rico en nitrógeno, inclusive con buenos acoples de energía y de proteína, pero que finalmente en algún momento se desacoplan, o en una fase inicial o en la fase terminal, digamos, yéndonos más hacia lo que es la vía efectiva. Esto nos pone un límite, nos coloca un límite de la producción de proteína cruda microbial, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
lo que tenemos que visualizar que se pueden dar cualquiera de las dos situaciones como vemos a continuación. La proteína cruda microbial tiene un componente de proteína cruda verdadera, que es constante, y un componente de nitrógeno microbiano no proteico, que lo tomamos constante también por diferencia. De ahí que el cálculo para calcular la proteína cruda microbial verdadera, que va a estar disponible, aplicamos el factor 75, que está relacionado al 75% de la proteína cruda microbial, y eso nos va a dar la proteína cruda microbial verdadera. En el caso de la proteína cruda microbial verdadera, no toda la proteína cruda microbial verdadera es digestible. Digamos, si bien es una proteína de alto valor biológico y tiene valores altos de digestibilidad, hablamos de que como una constante, porque la variación es mínima, es de 85% de digestibilidad de esa proteína cruda microbial verdadera, y una fracción digestible del 15%. Entonces, cuando hacemos el cálculo de la proteína cruda microbial verdaderamente digestible, digamos, la que va a estar disponible para ser utilizada para los procesos productivos, le aplicamos dos factores, uno que tiene que ver con su digestibilidad, y otro que tiene que ver con el porcentaje de proteína verdadera y de nitrógeno microbial. Entonces aplicamos los dos factores por la proteína cruda microbial, y podemos calcular así la proteína cruda microbial verdadera digestible. Hasta aquí hemos trabajado primariamente con lo que tiene que ver con la proteína degradable a nivel ruminal, y solamente he mencionado la proteína no degradada a nivel ruminal, y que decíamos que estaba formada por, recordemos, por esa fracción, esa diferencia entre lo potencial y lo efectivamente degradable, perdón, más la proteína que directamente no es degradada que no es degradable a nivel ruminal. Entonces, esa forma el pool estas dos fracciones forman el pool de proteína no degradada, que también hay que afectarla por una digestibilidad. De nuevo, así como veíamos recién, la proteína microbial, esta proteína tiene un alto valor biológico, sobre todo por donde es utilizada, pero ese valor, que si bien es muy alto, tiene que ser afectado a la proteína no degradable digestible para ser calculada, ¿no? Y bueno, esa pérdida, que equivale al 10%, lo tomamos como constante. Entonces, para calcular cuánta proteína no degradada digestible efectivamente tenemos vamos a poder utilizar, le tenemos que afectar el 90% o el índice de 0,9, 0,90 para calcularla. Ese 10%, digamos, es parte de nitrógeno no digestible, parte de nitrógeno que compone proteínas que están fuertemente asociadas a la fibra, y que la podríamos cuantificar a través de
un análisis y de lo que lo denominamos NIDA. NIDA es el nitrógeno indigestible en detergente ácida, dicho de una manera menos elegante, es el nitrógeno unido a la fibra, ¿no? Fuertemente unido a la fibra, y lógicamente esto va a estar más asociado, o está cada vez más asociado a esas fibras con baja digestibilidad, con esa fibra que sobre todo que forma parte o puede formar parte de un componente forrajero, no digo degradado, sino que ha sufrido un periodo de maduración, de lignificación, ha perdido componentes de calidad, y que queda esa fibra que puede ser un diferido, por ejemplo, de un pastizal natural, de una pastura perenne, podría ser el caso, donde si bien la proteína total nos da un valor, no siempre la disponibilidad de esa proteína es equivalente. Bueno, eso es lo que refleja de alguna manera este nitrógeno unido a la fibra, ¿no? Entonces, entre la proteína cruda microbiana, digamos, la proteína cruda microbiana verdadera digestible y la proteína degradada digestible van a formar el aporte de ambas fuentes de nitrógeno, de proteína, tanto del microbio, de la población microbiana rumen, como de aquella proteína que no se degrada en el rumen. Ambas van a formar lo que es la proteína metabolizable, ¿no? Entonces, la proteína metabolizable va a ser la sumatoria, y esta en realidad es la proteína, la proteína que va a estar disponible para comenzar bajo diferentes o a través de diferentes eficiencias de utilización los procesos de síntesis de productos, digamos, de carne, leche, lana, pelo, en fin, distintos productos. Entonces, esta proteína metabolizable, visto con un poquito más de detalle que el slide anterior, decimos que proviene de dos fuentes, nuevamente de la proteína cruda microbial proveniente de la población microbiana de rumen, y de la proteína no degradable. Si nos enfocamos en la población microbiana de rumen y el pool de proteínas que va a ser generado a través de la misma, las pérdidas van a estar en las diferencias entre las proteína cruda microbial y la proteína cruda microbial verdadera, va a estar dado por el nitrógeno que se pierde microbiano no proteico. La diferencia entre la proteína cruda microbial verdadera disponible y lo que va a ser realmente digestible está afectado, decíamos, por ese 90 o ese 10%, 10% de ineficiencia, 90% de deficiencia, como lo quieran ver, que está dado por la digestibilidad de esa proteína, y que va a ser finalmente el pool de nitrógeno que va a aportar a la parte del pool de nitrógeno que va a aportar para formar parte de la proteína metabolizable. Y por otro lado, decíamos recién que la proteína no degradada sufría, podría ocurrir, no llegaba al 100%, o sea, el 100% del aporte no iba a estar disponible, debido a que había proteína asociada a la fibra y que me lo estaba marcando el NIDA, y parte de ese nitrógeno proteico de la dieta que no es digestible porque está también asociado a partículas y que se pierde
principalmente por ese. Entonces, la sumatoria de las dos con sus eficiencias o con sus ineficiencias, como lo quieran ver, van a ser las que formen la proteína metabolizable, que es realmente lo que a nosotros nos interesa cuantificar. Por supuesto que para conocer la proteína metabolizable debemos conocer los orígenes y cómo se transforma para poder maximizar la utilización de las dos fuentes, de las distintas fuentes de proteína o de nitrógeno. Pero vamos a trabajar sobre el concepto de proteína metabolizable, así como trabajábamos en clases anteriores sobre el concepto de energía metabolizable, porque finalmente es lo que va a circular y lo que va a ser transformada decíamos, en producto y con sus eficiencias y sus pérdidas en ese proceso, en los procesos de transformación según el producto que se genere, ¿no?